Vamos a subir este pequeño video en nuestra página, pues ya que pues hay muchas cosas de qué hablar, pues muchas diferentes cosas que acontecen en el país, pero hay un tema que es muy importante para mí y quizás para muchas personas también, a los que tienen una pasión o a los que entienden a la política, pero quizás a la mayoría pues se les pasa por despercibido, ¿no? De que nadie pasa, todo está bien, todos trabajan, todos comen y mientras que en términos de movimientos políticos pues no les interesa, que es el problema de nuestra comunidad, de nuestra gente, que no discutimos los temas que real afecta a la comunidad. Por ejemplo, sobre todo en los medios radiales o en los medios televisivos, no hay un debate sobre las cosas que acontecen en el país. Y la mayoría de las grandes televisoras solo dan entretenimiento para la juventud, para la población, el deporte, esto, y la gente entretenido, mientras que en la parte política andan haciendo negocio con todos, ¿no? Y pues es el caso de nuestro país. Pero hay un tema ahí que yo he visto sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, que es Kamala Harris. Y pues hay muchas cosas ahí que, pues como ustedes saben, Estados Unidos supuestamente, que muchos yo a veces cuestiono, hablar mucho sobre que es el capitalismo, y lo cual Estados Unidos no es un capitalismo que se diga como es su política exterior. Su política doméstica es muy humano, y yo lo llamo que es un capitalismo solidario, que tiene los tres sistemas en diferentes capas sociales. Si se lo podríamos llamar, bueno, el comunismo tampoco, porque para mí el comunismo no existe, sobre todo desde nuestra existencia como pueblos originarios de este continente. Nunca ha existido. Y si hablamos de un comunismo, ¿de qué? Sobre China. Para mí, China no es, quizás por legalidad se define como comunistas, pero en términos real, en términos económico, en términos social y en términos de sistema, prácticamente va siendo como un capitalismo solidario. Que hay muchas cosas ahí también sobre las industrias y mucho, por eso a mí me causa risa que cuando la gente o la extrema derecha radical, cuando a los que nosotros nos inclinamos un poquito con las ideas del progresivo o con las ideas socialistas o con las ideas de un capitalismo solidario o con un sistema más humano, y nos tachan de comunistas. Y yo les digo de que no, pues si nosotros apenas tenemos machete, nosotros nunca hemos llegado al espacio como los chinos o como los rusos o como los estadounidenses. ¿Y nosotros para qué nos acusan de comunismo? ¿O para qué nos acusan de... O tengo amigos que dicen ser capitalista, pero a veces ni para poner un negocio o ni para poner ni para ser comerciante tienen, y dicen ser capitalista. Entonces hay mucho que hablar sobre eso, pero solo quería enfocar un poquito a lo que la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, según los medios, porque desconocemos los actos protocolarios o desconocemos la agenda oficial o desconocemos los acuerdos que están por suscribirse con el gobierno de cooperación. Creo que es más en términos económicos, ¿no? Porque ellos supuestamente que va allá como una visita, cómo crear una mejor condición de vida en Centroamérica, sobre todo como ellos le llaman Triángulo Norte, y que es otro tema también, porque si nosotros, bueno, a los de Sudamérica, para ellos norte sería como Centroamérica, pero como hablando, analizando y viendo bien que el continente está en tres partes, que está Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Entonces, el gobierno estadounidense ha calificado a Triángulo Norte, que son los países centroamericanos, y que ha habido un programa con millonarios fondos para los gobiernos, pero los gobiernos centroamericanos han sido corruptos, se roban todo el dinero, y la población se sigue quejándose. Yo he visto cuando
llegó el señor emisario de Estado de Ricardo Muñoz, creo que quien fue hace como un mes en Guatemala, y desfilaron un montón de gentes o de figuras públicas o de figuras sociales o de dueños de ONGs o figuras políticas para tomarse una foto. ¿Y qué planteamiento tuvieron allí? Claro, se quejaron de que sacaron la CICIG, se quejaron de la corrupción, se quejaron de todo. Pero creo que ningún líder social o ONG o una oposición política, ninguno de esos creo que planteó ese emisario, creo que Ricardo Muñoz, o ni un líder, porque he visto también que en las redes sociales la vicepresidenta se ha reunido con Eduardo Stein, el ex vicepresidente de Oscar Berger. Se ha reunido con Telma Cabrera, que está exiliado en Estados Unidos, y se ha reunido con la otra dueña de ONG, que es Rigoberta Menchú. Se ha reunido con esa gente en reuniones virtuales, pero me imagino que se han reunido en privado, me imagino que han intercambiado intercambiado ideas, o han intercambiado un diálogo que tenga que ver con gobierno y el gobierno estadounidense pues y la parte de Guatemala. Pero creo que ninguno de esa gente ha planteado a que Guatemala no hay una estructura política para que se ejecuten los programas o el dinero que Estados Unidos ha donado para el Estado de Guatemala. No hay ninguno, porque todo el poder económico, todas las decisiones está solo centrado en el presidente y una camarilla de aliados en el Congreso. Entonces eso es el problema de Guatemala, y no solo de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de todos los países centroamericanos, o quizás hasta México, hasta Sudamérica también. No hay una oposición que tenga un poder de pasar leyes en el Congreso, tanto como en la República de Guatemala o en la República de Centroamérica, para que haya una estructura política, para que se puedan ejecutar los proyectos o el trabajo para generar una condición de vida más digna a todos los ciudadanos en Centroamérica, tanto como en Estados Unidos. Creo que muchos de los paisanos que viven en Estados Unidos quizás no se preguntan por qué cuando llegan allá, sin tener educación, sin tener tierra, sin tener casa, pero sobresalen, tienen casas, compran casas, consiguen trabajo, compran carro. ¿Por qué? Porque el sistema político, económico, social, brinda esa oportunidad a los trabajadores, aunque no tengan papeles. Pero en el caso de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, todos los países suramericanos no tienen esa estructura política y económica para brindarle un trabajo o crear una vida digna a los ciudadanos. Por eso muchos se vienen acá. Entonces creo que esa visita de la vicepresidenta a esos países del Triángulo Norte, creo que solo va a quedarse en historia, solo va a quedarse en memoria, solo va a quedarse en escritos en las páginas de la historia de Centroamérica y Estados Unidos, porque no hay ninguna oposición política en Guatemala, en El Salvador. Bueno, en El Salvador creo que hay una oposición política ahorita, con el liderado por el presidente Nayib Bukele, y hay una oposición fuerte que ya fue elegido en el Congreso, pero ya se está atormentando otras ideas allí que pues para decirle que yo nunca confié en ese político Nayib Bukele, nunca confié en él. Para mí es un payaso, para mí tiene mucho egoísmo, porque se acuerdan ustedes que ese presidente de El Salvador siempre criticó
a los gobiernos que buscan una independencia económica, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia o como Correa con sus 12 años de presidente. Él siempre estuvo en contra de ellos y él siempre se definía como capitalista. Pero cuando vino en Naciones Unidas, cuando vino en Estados Unidos, el gobierno estadounidense nunca le puso atención. Vino a Estados Unidos y nunca lo recibieron como un jefe de Estado. Nunca lo recibieron como se le merecía, como un presidente. Por eso el presidente de El Salvador, no recibió a Ricardo, el delegado de Joe Biden, para ir como el primer contacto con esa visita de la vicepresidenta. El presidente de El Salvador no lo recibió. De los supuestamente de la sociedad civil, sí, pero él no. Entonces ahora que Estados Unidos lo ha criticado, lo ha rechazado en la forma que él ha eliminado a ciertos ramas de poder en El Salvador, como es la Corte Suprema de Justicia, claro, pues se necesita una limpieza. Se necesita una limpieza, y como yo digo, yo no tengo conocimiento de las cosas políticas que ocurren ahí, o la toma de decisión, pero se debe llegar a un proceso, como muchos ven en Estados Unidos, pero como en Guatemala también. El sistema de justicia judicial, la Corte Suprema de Justicia, quien es el ente que tiene el poder legal en el país, está secuestrado por la élite que hace gobierno cada 4 años. Lo mismo estaba en El Salvador, pero con el presidente que lleva ahorita, me imagino que ya entró en razón con esa idea de socialismo, con esa idea de cambiar el sistema podrido, corrupto, que ha estado durante siglos en El Salvador, en Centroamérica, en Sudamérica, en México. Es por eso ahorita, ojalá que se defina su ideología política con la idea con el socialismo del siglo XXI, y no que está como un pragmático entre socialismo y capitalismo cuando él le convenga. Por eso él es un egoísta. Pero bueno, es otro tema ahí también. Pero hay un conflicto grande en cuanto a Estados Unidos y Centroamérica, porque Centroamérica, el único país que está alineado en estos visitas bilaterales entre jefes de estados, creo que es solo Guatemala. Porque Honduras, el presidente de Honduras está acusado de narcotráfico. El hermano del presidente de Orlando Blanco, parece, el presidente de Honduras, está en las cárceles de Estados Unidos. ¿Y qué decir del presidente Martinelli de Panamá, que su avión fue invadida en Guatemala y que también tiene procesos legales en Estados Unidos? Lo mismo con El Salvador ahorita. El gobierno estadounidense no tiene buenas relaciones con el presidente de El Salvador. ¿Y qué decir de Nicaragua? Que desde siglos, donde la invasión de Estados Unidos, y ahorita con el presidente Daniel Ortega, es una idea del socialismo, de cómo cambiar el sistema, pero también hay corrupción en ese tipo de gobiernos liderado por Daniel Ortega. Pero vamos a lo que es el Triángulo Norte, vamos a lo que es la relación para crear o para generar un bienestar a la sociedad guatemalteca, a la sociedad centroamericana, a la sociedad del sur, para que no inmigren más a Estados Unidos. No hay esas condiciones, porque cada país hoy en día tiene conflictos de diferentes ángulos con el gobierno estadounidense. El único que está alineado en nuestros momentos es el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, pero la clase, la oposición, no hay una oposición ahí para plantear de lo que estoy planteando ahorita en una reunión de alto nivel, en una reunión de plantear cuáles son las causas del por qué nuestra gente se está yendo a Estados Unidos. La corrupción, la falta de un sistema, la falta de una estructura política representativa a nivel nacional, en los municipios, en los departamentos, en los estados, a nivel del Congreso. No hay esas condiciones, no hay esa estructura política para que Estados Unidos pueda solventar su
su apoyo económico a esos países. Y hay otro también, que la migración siempre va a entrar, que yo, a mi punto de vista, es el dólar. Mientras que el gobierno estadounidense no entra en razón a que necesitamos crear un dinero universal, continental y si es posible, global, para que tenga las mismas condiciones, para que tenga el mismo valor a nivel universal, a nivel continental de nuestra América. Ese es el único que va a detener la migración. Mientras que el dólar esté destruyendo la moneda de los países centroamericanos, de México, de Sudamérica, la migración va a seguir siendo la solución ir a Estados Unidos. Y lo cual es una idea que yo he estado escribiendo un poquito de eso, que esa es la idea que yo planteo de cómo tomar el poder en Estados Unidos a largo plazo. Tener más gente allá, tener más gente con la misma cultura, con la misma etnicidad que nosotros, como los inmigrantes de este continente. Es la única forma, la solución de tomar el poder desde la Casa Blanca, pero en una forma sistemática, conforme las reglas del juego en Estados Unidos. Así es de que este es nuestro pequeño video, mi gente. Espero que lo puedan compartir, pero creo que la visita de la vicepresidenta estadounidense es muy importante, pero creo que solo va a quedar en las historias del continente y de nuestros países, y que del Triángulo Norte no tenemos nada de norte. Debe buscarse otro nombre con quien nos podemos identificar como centroamericanos y no del Triángulo Norte. Y que también la visita de la primera vicepresidenta histórica de Estados Unidos, creo que eso va a incentivar el liderazgo a muchas mujeres que quieren ocupar un cargo de alto nivel en los países de Centroamérica y Sudamérica. Así es que compartan nuestro video, mi gente. Hay mucho de qué hablar sobre esa visita y sobre los temas, pero yo traté de ir redondeando un poquito de todo. Yo sé que es mucho, pero si quieren ustedes que planteemos enfocarnos en un solo tema, pues creo que voy a subir otro video sobre eso. Depende cuándo va a estar la señora vicepresidenta como jefa de Estado con su homólogo, el discapacitado mental Alejandro Yamatei, corrupto y ladrón, porque quiere destruir a FECI, y así como destruyeron la CICIG.